Dialogando con el padre Raúl Sánchez, no podemos seguir nosotros en una ceguera impresionante donde nos estén dirigiendo, ¿no?, para dónde ir. Porque parece ser que si nosotros no abrimos los ojos y especialmente esta cabecita, pues vamos a caer en un hoyo, como dice la Sagrada Escritura. Entonces usted, que es un católico inteligente y que mueve el caletre, entonces vamos a compartir, y quiero que usted analice este texto que vamos a compartir para que lo analice y observe cómo son las cosas hoy en día. El texto está tomado de la segunda carta de Timoteo en su capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice así: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenza, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Palabra de Dios. Vamos a explicar esta cosa. Este texto, Pablo se lo escribe a Timoteo para la iglesia. ¿Y por qué empiezo a decir eso? Porque hay gente que es inteligente y se pregunta, a ver, hay dos cosas ahí que no entiendo muy bien. ¿Cómo es eso de que vendrán momentos difíciles y habrá hombres egoístas, amantes del dinero, farsantes? ¿Qué es que no ha habido eso antes? Pero entonces le dice, claro que sí, pero es que aquí hay una cosa bien interesante que dice así: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Ah, los últimos días. Sí, los últimos días es desde Jesucristo para acá. Cuando usted escuche últimos días o últimos tiempos, es desde Jesucristo para acá. Últimos días, últimos tiempos, no es igual a fin del mundo. Eso es otra cosa. Entonces, resuelta esas dos preguntas: últimos días, últimos tiempos, desde Jesucristo para acá. Entonces, desde Jesucristo para acá vendrán momentos difíciles para la iglesia. Ahí es donde se entiende por qué. Porque antes de Jesucristo también había gente orgullosa, prepotente, egoísta, pero no conocían a Cristo Jesús y existían otras culturas, incluso en el pueblo semita. Pero aquí Pablo le está haciendo una profecía, le está advirtiendo lo que vendrá a Timoteo. En la iglesia, en los últimos días, vendrá esto. Dentro de la iglesia habrá hombres egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes y todo ese elenco que nos comenta este texto de Timoteo. Eso se vive hoy en la iglesia. Usted va a encontrar un antitestimonio impresionante. Estamos en los últimos días y dentro de la iglesia se está viviendo esto. La gente que tiene más años que nosotros, y nosotros que tal vez tenemos más años que uno que tenga 20 o 15, nos hemos dado cuenta cómo en la iglesia se está viviendo esto. Una irreverencia impresionante. Vamos a mirar cómo dentro de la iglesia existe gente que prácticamente desdice mucho de la iglesia. Empecemos por el hecho de que en los últimos días vendrá gente orgullosa, orgullosos, chismosos y rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Lo que le pasó a Martín Lutero. Se rebeló. Martín Lutero hace parte de esos últimos tiempos. Se rebeló en contra de la iglesia, rechazando la sana doctrina. Muchos dirán, no, pues espera un segundo, que la iglesia católica estaba vendiendo las indulgencias y había una serie de papas y de prelados eclesiásticos y de curas desgraciados inmorales. Por eso es que Martín Lutero, ese monje católico, se rebeló porque quería cambiar las cosas. Eso es desconocer la historia. Sí, efectivamente había una serie de inconsistencias y porquerías a nivel eclesiástico, no lo vamos a esconder. ¿Y cómo? Si la historia no miente. ¿Cómo a poner aquí a decir, no, todos eran santos y puros y castos? No, hay una cochinada espantosa ya. Y eso de hablar del siglo IX y el X, ¿para qué le cuento? Pero ¿qué hizo Martín Lutero? No hizo como hacían otros santos.
como hacían otras personas, que son los santos de la iglesia, que viendo tanta inconsistencia y tanta inmoralidad y tanto antitestimonio, ¿no? En lugar de salirse, empezaron a purificar y a cambiar ciertas cosas de la iglesia desde dentro. ¿Qué hizo Martín? Se rebeló porque no quería papas, no quería obispos, no quería nadie que le dijera esto es así, yo es así. Y cambió la doctrina. Y tan la cambió que por eso hoy existen tantas iglesias protestantes. Porque Martín Lutero inició la revuelta, pero ¿cuántos iniciaron con Martín Lutero? Zwinglio, Calvino, Erasmo, Knox, Enrique VIII. Y después de ellos, pues sus seguidores y sus hijos. Entonces hubo una rebeldía, ahí vemos una rebeldía. Y hay rebeldía hoy en la gente, y hay rebeldía hoy en el clero. Sacerdotes dentro de la iglesia católica que favorecen las agendas gay, o cardenales que están favoreciendo de alguna manera el aborto. Personas importantísimas del alto clero que prácticamente están yendo en contra del querer y la doctrina de la iglesia católica de 2000 años de historia. Hay rebeldía, la gente en la iglesia ha perdido la piedad. Entra uno a la iglesia, parece uno, antes de celebrar una misa, a mí me da mucha tristeza de ver que eso parece una sala de teatro antes de que empiece la función, ¿no? Y que proyecten la película. Todos hablando, riéndose, compartiendo, mirando el celular, se perdió la piedad, se perdió el respeto, se perdió el orden a lo sacro, al culto, etc. Los sacerdotes con jeans, con camiseta, muy deportivos, con gafas oscuras, dándoles de playboy, de coquetos. Las monjitas se quitaron sus hábitos, sus velos, muy sonrientes, muy por allí, para estar más cerca del pueblo. Es que así nos integramos mal, puro cuento. Todas quitaron el velo, la gran mayoría, ¿y qué? Sus conventos solos. El sacerdote, por mucho que quite su sotana y su vestimenta clerical, ¿qué ha conseguido? Nada, nada. Ni los jóvenes, no hay vocaciones para los seminarios, no les van a las iglesias, no existen grupos juveniles en las parroquias. Hay muchas inconsistencias, ¿no? Por mucho que use jeans, no está por ahí. Es la fidelidad a Cristo Jesús, es la fidelidad a su palabra. Y eso lo tenemos que reconocer. Hay una cuestión que en los últimos tiempos tenemos que reconocer. Eso no está en todas las parroquias, pero sí se vive en muchas. Porque no se trata aquí de generalizar. Aquí lo que estoy tratando de, con ejemplos, precisar lo que dice aquí San Pablo. Y San Pablo no está mintiendo, está diciendo algo que es real dentro de la iglesia. Es dentro de la iglesia que se está viviendo eso, porque antes no se vivía como se vivía hoy. Antes la gente tenía piedad, antes la gente tenía respeto a lo sagrado, antes la gente respetaba al sacerdote, antes la gente, los hijos respetaban a sus padres. Lo que el padre decía, eso se respetaba. La moral de la casa, eso era una cuestión de todo el mundo se reunía a la misma hora, todo el mundo comía a la misma hora, se hacía la oración de los alimentos. Ahora cada uno llega a su casa como un hotel, se mete al microondas cualquier tontería por ahí, se sienta en el comedor, o sea, va para su cuarto con su plato, se mete en su tablet, no se empieza a mirar con su celular. No hay obediencia. Los hijos llegan cuando se les da la gana, los hijos y respetan a su papá y su mamá. Traidores, sinvergüenza, llenos de orgullo, obispos, prelados antipáticos, pedantes, sacerdotes que no tratan al pueblo de Dios, se creen pues la última gaseosa del desierto. ¿Qué pasa allí? Es una cosa espantosa. Amigos de los placeres, que más amigos de los placeres que de Dios, ¿no? Ahora usted vaya en los colegios católicos, antes había el retiro espiritual, ¿no? Y invitaban a un sacerdote. Ahora ya no es retiro, ahora es una convivencia, ¿no? Y ya no era el sacerdote, sino un psicólogo que hay unas animaciones. Ahora ya no es ni siquiera convivencia, ¿no? Sino una salida, un paseo, ¿no? Y ya no hay ni con el psicólogo ni con el sacerdote, sino puros juegos. Y por ahí una bendición idiota por allí. En eso se nos convirtió la fe. Y Pablo aquí lo está advirtiendo. Vendrán momentos difíciles, todos esos son momentos difíciles. Vendrá la apostasía. Y la apostasía se da en la Iglesia católica. Y le voy a demostrar, querido hermano,
que cuando se habla de la apostasía que está allí, en la Sagrada Escritura, la gran apostasía que habla Tesalonicenses, entonces, fíjese que se da en la iglesia. Las sectas protestantes, los grupos proselitistas protestantes, que lo que dicen que los católicos están saliendo de la iglesia y están llenando sus filas. Entonces, quiere decir que ahí no hay apostasía, porque están llenando sus iglesias con los malos católicos. ¿Dónde está el problema? En la iglesia. Están apostatando. Se están alejando de la iglesia católica. Es aquí, es en la iglesia de Jesucristo donde está la apostasía. Es aquí, la apostasía que habla la Sagrada Escritura es aquí, no entre ellos. Ellos apostataron hace tiempos, cuando se salieron de la iglesia, precisamente porque existía una sola iglesia. Y se siguen saliendo. La gran apostasía. Y antes se salían, no eran los fieles laicos, no. Ahora es el clero. No que se sale, está allí, pero como cáncer. Desde las altas esferas, diciendo cosas que no tienen que decir, desvirtuando y confundiendo a la gente del pueblo de Dios. Tiempos difíciles. Y esas son cosas que no están ocultas, están ahí por internet. Entra a Infocatólica, entre a Ciprensa, entre a Aleteia, entre a otras páginas católicas de sacerdotes muy serios, muy buenos, para que usted se entere tanta porquería. Y este texto termina con algo bien interesante que dice: ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. ¿Cuáles exigencias está hablando? De las exigencias de la iglesia, la oración, el compromiso, la abstinencia, la mortificación, la lectura de la palabra, la confesión, la vivencia de los sacramentos. Eso no se está viviendo. Pero todos nos presentamos con apariencias de piedad. Todos esos escándalos de tantos pedofílicos que hay por allí, que es una vergüenza para la iglesia. Me duele a mí como sacerdote decir esto, pero es una cosa pública, no lo puedo esconder. Y todos ahí frente a la iglesia, en sus púlpitos, en sus retiros espirituales, con muy cara de piedad y por detrás un montón de niños en su conciencia. ¿Qué es eso? Hermanos protestantes, ¿no?, que predican a Cristo Jesús y vienen, le lanzan riste en contra de la iglesia católica, olvidándosele el perdón, la reconciliación, mirar a ver qué es lo que está pasando. No, es pura violencia entre el ser humano. Nosotros, los católicos, si no nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos y que estos tiempos son difíciles y que Pablo nos da un elenco de una serie de experiencias que se iban a vivir dentro de la iglesia y si no se ha dado cuenta que las estamos viviendo, hermano católico, ¿dónde vive usted? ¿Qué es lo que está haciendo? O tal vez es que usted es de esos que solamente tiene apariencias de piedad, pero no cumple las exigencias del Señor. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.